Hablar sobre la valoración de la pareja estéril. Esta es una afección que afecta principalmente a toda la pareja como tal. No solo es un problema solo de la mujer, también hay que influir mucho el varón en esto. Bueno, vamos a definir primero qué es la esterilidad. Se define como la capacidad de concebir después de un año sin tener protección. Se puede subdividir a sí mismo en primaria, cuando no hubo algún embarazo previo, o secundaria, que ya se hubo un embarazo previo, ya sea a término o no. También se cuenta la definición de fecundidad, que se define como la capacidad para concebir. En un 10 a 15% de las parejas en edad reproductiva se presenta, pero muchas veces en el 50% de estas se logra concebir sin tratamiento el año siguiente, por lo cual se le considera como subfecundidad. Bien, para definir las causas de esterilidad vamos a hablar todo el proceso de fecundación. Empieza en el ovario con la liberación de un óvulo y pues también si hay coito, pues bueno, debe haber coito para la liberación de espermatozoides. En el día 1, aproximadamente en la trompa falopio, el espermatozoide fecunda el óvulo, se forma el cigoto y empieza la división. En el día 2 empiezan 2 celdas, 4 celdas, 8, hasta la formación de la mórula aproximadamente en el día 4. En el día 5, pues, es la formación del blastocito y aproximadamente entre el día 6 y 7 se implanta. Bien, de manera general vamos a definir y estimar las causas. El varón tiene que ver un 33% en estos casos de infertilidad, en la mujer un 33% y la pareja como tal un 34%. Si lo desglosamos más de manera particular, tenemos que de la mujer la forma ovulatoria es un 27%, la tubaria y la uterina otro 22%, otras 9% y también si es inexplicable se encuentra un 17%. Ahora vamos a empezar con la anamnesis en la mujer. Se debe interrogar principalmente la menstruación, cómo es su frecuencia, su duración, sus cambios recientes, si hubo bochornos, si hay dismenorrea. También se debe interrogar el uso de anticonceptivos, el uso de antecedentes en quistes ováricos, de una endometriosis, una enfermedad de transmisión sexual o enfermedad pélvica inflamatoria. Respecto a los embarazos, si estos ya han ocurrido, si hubo aborto prematuro, alguna placenta retenida o anomalía fetal, y también sobre las características del coito, su duración, intervalos, frecuencias, etc. También se debe de interrogar sobre algunas causas específicas, como por ejemplo hiperprolactinemia, si se encuentran síntomas sugerentes de una secreción excesiva de prolactina, también el hipertiroidismo, también se debe ser si sufre de acné, hirsutismo, obesidad, en caso de que sea un síndrome de ovario poliquístico. También si se encuentra en tratamiento de quimioterapia o radioterapia, porque también afectan el eje hipotálamo hipófisis ovarios. También si hubo alguna intervención quirúrgica, como ejemplo de apendicitis, diverticulitis o cirugía uterina, que pues pueden provocar adherencias que ahorita se van a explicar a detalle. Fármacos, también si hubo esteroides o algún remedio natural. Aquí es importante preguntar sobre el ácido fólico por si hubo un nacimiento de algún con defecto de tubo neural. También hay que interrogar los estilos de vida, por ejemplo tenemos el tabaquismo, que se ha asociado a depresión folicular y mutaciones en genes de gametos. El alcoholismo también se ha visto en la reducción de recuento espermático y disfunción sexual, más que nada en el varón. El consumo excesivo de cafeína, que se ha asociado a un aumento en la incidencia de abortos. El uso de drogas como marihuana o cocaína, porque estas alteran el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. También a considerar la raza, porque en ciertas etnias hay enfermedades que son más comunes que en otras. Por ejemplo, tenemos la anemia de células falciformes, la enfermedad de Tay-Sachs, la fibrosis quística y algo importante sobre la endometriosis. Si hay un familiar de primer grado afectada, tiene un riesgo de 7 veces de padecerla.
También vamos a interrogar al varón. Se recomienda que en la consulta pues esté la pareja como tal. Se debe de interrogar las características de la pubertad y la diferenciación sexual, si hay disfunción eréctil, problemas a la eyaculación, si tuvo alguna anomalía congénita como hipospadias, enfermedad de transmisión sexual, si sufrió de criptoquidia, torsión, traumatismo testicular y varicocele, porque se han asociado y está demostrado que está un recuento deficiente de espermatozoides. Tabaquismo, alcoholismo, drogas, y también está en tratamiento de quimioterapia o radioterapia, uso de medicamentos, por ejemplo, gentamicina, tetraciclina y espironolactona. También se ha tenido periodos de fiebre o estancia prolongada en saunas. Y también hay que preguntar sobre diabetes mellitus, hipertensión arterial o neuropatía, porque pues se asocian más que nada a disfunción eréctil y eyaculación retrógrada. A la exploración física, en ambos se debe interrogar, bueno, se deben explorar los signos vitales. En el varón se debe de evaluar el crecimiento de barba, vello axilar y púbico, la ginecomastia y el fenotipo eunucoide para sospechar un síndrome Klinefelter. También se puede palpar se debe palpar la próstata, el pene y la bolsa escrotal. En la mujer, pues si se encuentra acné, hirsutismo, acantosis nigricans, pues, para descartar un probable síndrome de ovario poliquístico o síndrome de Cushing. También es importante hacer una exploración pélvica y mamaria completa y, en algunos casos, la citología. Ahora vamos a hablar específicamente de cada causa de esterilidad. Tenemos que la primera es la disfunción ovárica, que esta es por una alteración en alteraciones en el eje hipotálamo, hipófisis, ovarios. Puede ser hereditaria como el síndrome de Kallmann, puede ser adquirida en caso de estilo de vida, algún ejercicio excesivo o estrés crónico. O en otras también se puede considerar hipertiroidismo e hiperprolactinemia. También el patrón menstrual es muy importante porque este es el factor pronóstico excelente de ovulación. Puede tener un intervalo de 28 a 35 días con duración de 3 a 7 días. Es variable entre cada mujer, por eso se debe de individualizar. Tenemos también si hay presencia de Middle-Schmerz, que es el dolor pélvico que acompaña la menstruación. En caso de que haya dismenorrea intensa, se puede sugerir endometriosis. Y en esta gráfica de acá tenemos los parámetros que se evalúan, los niveles hormonales, la temperatura corporal basal y entre la fase folicular y la fase lútea. Esto considerando un ciclo menstrual regular de 28 días. Entonces, a partir de la temperatura corporal basal va a aumentar aproximadamente en el día 14 y se va a mantener constante durante toda la fase lútea. Las concentraciones hormonales van a ver que la FSH va a tener una disminución un poco leve en la fase folicular y va a estar un poco disminuida en la fase lútea. Los estrógenos van a tener aumentos intermitentes durante la fase folicular y la fase lútea. Y la progesterona va a estar inhibida en la fase folicular y durante la fase lútea se va a aumentar su secreción. Y también tenemos la fase de menstruación, la fase proliferativa y la fase secretora del endometrio. Y en estos parámetros a evaluar tenemos primero la temperatura basal corporal. En la fase folicular va dentro de 36.1 a 36.6 grados. En la fase posovulatoria puede haber una elevación de 0.17 a 0.178. Aunque es de baja sensibilidad, es barata y se puede realizar. La progesterona sérica, aproximadamente el día 21, después del día de sangrado o 7 días después de la ovulación, se debe medir. Tiene una concentración menor de 2 nanogramos sobre mililitro en la fase folicular. Hay que recordar que la progesterona tiene una secreción pulsátil. A mitad de la fase lútea va a tener valores mayores a 9.4 nanogramos por mililitro, que se asocia a la mayor tasa de embarazos. También se puede realizar la biopsia endometrial, que esto es para el desarrollo endometrial inadecuado, puede haber un defecto en la fase lútea, pero esta tiene poca utilidad para el pronóstico. Y la ecografía o ultrasonido es el recurso excelente para diagnosticar poliquistosis ovárica y también crecimiento del folículo antral.
También tenemos que el envejecimiento en la mujer tiene una relación inversamente proporcional entre edad y fecundidad. O sea que mientras vas a aumentar la edad, pues hay una disminución en la tasa de fecundidad. Esta es su principal causa, pues es la falta de ovocitos viables. Y esto va a aumentar el riesgo de anomalías genéticas y supresión mitocondriales. Va a reducir la tasa de embarazo y el aumento de abortos. Por eso se debe de realizar una prueba de esterilidad a mujeres de mayores de 35 años si no se concibe en un año o en 6 meses en caso de que desee embarazarse, a pesar de todos los riesgos que conlleva un embarazo a mayor edad. Aquí tenemos en esta imagen cómo se va pasando las mutaciones a través de la maduración de los ovocitos. Tenemos que principalmente esta célula germinal tiene mutaciones en el DNA mitocondrial. Sabemos que el DNA mitocondrial se pasa solamente de la mamá al feto. Entonces tenemos este DNA mitocondrial mutante que se va pasando a ovocitos primarios, pero de manera no equitativa. Por ejemplo, este tiene 3 mitocondrias con mutación, este 2 y este 1. Y ya este ovocito primario, cuando se convierte en ovocito maduro, puede tener un nivel alto de mutación, cuya descendencia puede estar totalmente afectada. Este ovocito maduro con un nivel intermedio de mutación, cuya descendencia es moderadamente afectada. Y este con un nivel bajo de mutación, que la descendencia puede no estar afectada. Las pruebas de probabilidad de embarazo tenemos 3, FSH sérico, estradiol e inhibina B. El FSH sérico es la mejor prueba al inicio de la fase folicular. Se toma aproximadamente el día 3 del ciclo, con un intervalo entre el segundo y el cuarto día. Si tiene un valor mayor a 10 miliunidades sobre mililitro, es indicador de una pérdida de función ovárica por aumento en la retroalimentación del eje. El estradiol, si hay un valor es mayor a 80 picogramos, se considera normal y usualmente se pide junto a FSH. La inhibina B aumenta durante la fase folicular y debe cuantificarse al inicio de la fase folicular, pero ha perdido aceptación. También podemos hacer pruebas de hormona antimuleriana, que esta es la función del reclutamiento de un folículo dominante. Su expresión es independiente del ciclo y se relaciona con el número de folículos primarios, y este puede aumentar en síndrome de ovario poliquístico. También tenemos pruebas de exposición, como la prueba de exposición con citrato de clomifeno. La mujer recibe 100 miligramos de clomifeno bioral durante los días 5 a 9 del ciclo. Si se mide el estradiol y la FSH el tercer día, y después solo la FSH al 10º día. El aumento de FSH en ambos días puede indicar disfunción ovárica. También el recuento de folículos centrales, si solo hay 10 o menos folículos en el ultrasonido, indica una escasa respuesta a gonadotropina. También tenemos los factores tubáricos y pélvicos. El principal es el antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria, porque puede producir adherencias pélvicas o daño directo a las trompas de falopio. Un 25 a 33% de mujeres infértiles son diagnosticadas con enfermedad pélvica inflamatoria. La endometriosis se asocia a inflamación y sangrado crónico, el uso de la incidencia de embarazos ectópicos, y el uso de metotrexato. También hay uno que se llama salpingitis sísmica nudosa, que es la anomalía inflamatoria de la trompa de falopio y ocasiona inflamación tubárica y esterilidad. Ahora vamos con las anomalías uterinas. Pueden ser congénitas o adquiridas. Entre las congénitas tenemos el útero bicorne, unicorne y didelfo. Estas pueden provocar complicaciones durante el embarazo. El tratamiento es quirúrgico o puede usarse dietil-etilvestrol. Entre las adquiridas tenemos los pólipos endometriales, que van 3 al 5% de las causas de infertilidad. Puede provocar hemorragia intermenstrual o ulterior al coito. En todas estas, el diagnóstico, es utilizar la histerosalpingrafía. En caso de los pólipos, el tratamiento es la resección por histeroscopia. Los leiomiomas, que son tumores benignos de músculo liso,
Esto provoca una menor vascularidad del endometrio y disfunción del miometrio. El tratamiento es la extracción quirúrgica del leiomioma. Y tenemos el síndrome de Asherman, que son más que nada adherencias intrauterinas o sinequia. Este síndrome se presenta por alguna intervención quirúrgica o alguna, como la dilatación al grado. Y el tratamiento son la lisis estereoscópica de adherencias, pero hay que tomar en cuenta que estas recurren. Y aquí tenemos la esterosalpingografía de 3 del útero bicorne. Se puede ver cómo está dividido. La didelfa uterina y el útero septado. Y aquí es normal, una esterografía normal y una con síndrome de Asherman, que se ve la característica imagen en mordedura por polillas. También hay hidrosalpinges bilaterales y pólipo endometrial. En esta tenemos un ultrasonido convencional de un pólipo endometrial. En esta flecha marca el pólipo. Y un ultrasonido ultraestructural 3D, que también lo menciona con más definición. Y aquí tenemos un cuadro comparativo de las ventajas y desventajas de diversos métodos para valorar la anatomía pélvica. Y en cada una menciona por ejemplo, ultrasonido, la ecografía transvaginal, la ecografía transvaginal 3D, la ecografía con solución salina, resonancia magnética, histerescopía y la paroscopía. Entre los factores del cuello uterino tenemos anomalías en la producción del moco, infecciones cervicales por gonorrea o clamidia, y en estas pues el tratamiento es con antibiótico específico para cada patógeno. Ahí está la prueba posterior al coito, la prueba de Sims-Horner, es la presencia de moco subrauterino normal. Estas se usan primero se deben hacer las relaciones sexuales al día de la ovulación. Se hace una toma de muestra unas horas después. Se considera normal si hay 5 espermatozoides móviles por campo. La prueba se considera normal, puede ser por una cronología incorrecta, y en caso de que el moco sea espeso y escaso se le considera hostil. Y aquí está el patrón del hecho, que el moco cervicouterino preovulatorio se extiende y se seca en la minilla. Un moco cervical normal ayuda a dirigir a los espermatozoides a la cavidad uterina. En la imagen 2 y 3, cuando el moco cervicouterino es hostil, el espermatozoide no es móvil o no puede atravesar el moco para llegar a la cavidad uterina. Ahora vamos a hablar específicamente de las causas de esterilidad en el varón. El primero hay que hablar sobre la espermatogénesis. Empezamos con una espermatogonia y empieza la primera división mitótica y se forman 2 espermatocitos primarios. Después empieza la primera división meiótica y se convierte en espermatocito secundario. Después la segunda división meiótica, las espermátides, y estas a su vez se convierten en espermatozoides y siguen un proceso de capacitación. Y aquí para la formación del espermatozoide, la formación del acrosoma, las mitocondrias, su núcleo, se empieza a formar el flagelo, por microtúbulos, mitocondrias. El acrosoma, el núcleo, se empieza a formar, ya está, a formar una cabeza, una porción media y una cola, que contiene los flagelos. El análisis de semen es esencial. Se debe para hacer la prueba se debe una obtención de 2 a 3 días. Aquí está el volumen mayor a 1.5 mililitros, un recuento mayor a 20 millones, motilidad mayor al 50%, morfología mayor a 30, menos de 1 millón de leucocitos o menor de células redondas de 5 millones. Y aquí vamos a definir oligospermia, que es un recuento reducido de espermatozoides a menos de 20 millones. La zoospermia es una ausencia completa de espermatozoides. La tenospermia es la ausencia de motilidad. La teratospermia, morfología normal, y la leucocitospermia es mayor a 1 millón de leucocitos por campo. Puede indicar un proceso inflamatorio. También hay defectos en la conformación, la morfología del espermatozoide.
puede ser asimétrica, gruesa, delgada, una gota citoplasmática, puede haber defectos en las colas, defectos en el acrosoma o defectos en la cabeza. También se pueden pedir anticuerpos antiespermatozoides, pero no se recomiendan dado que su efecto en el semen es desconocido. Se detectan hasta en 10% de los varones. También análisis de la función espermática, como análisis de fluorescencia de Manosa, de la emisona, de penetración espermática, reacción acrosómica. La valoración hormonal, se puede pedir FSH y testosterona. En caso de que haya FSH elevada y testosterona baja, es indicativo de insuficiencia testicular. La testosterona intesticular es requerida para la espermatogénesis, por lo menos que la testosterona sérica a veces no es muy útil para determinar esto. También se debe valorar prolactina y niveles de hormonas tiroideas. Se debe de evaluar los estudios genéticos, uno de las principales causas de esterilidad. Hasta en 2% de los casos es el síndrome de Klinefelter, que es por un cromosoma X de más. También la microsupresión del cromosoma Y es un recuento espermático reducido y un cariotipo normal, y una ausencia congénita bilateral de conductos deferentes. Esto se debe a una mutación en el receptor de conductancia transmembranal de fibrosis quística. Esta alteración es encontrada en pacientes con fibrosis quística. Y ahora finalmente el tratamiento. Uno de los pilares principales en esto es el cambio en los estilos de vida. Se debe de evitar el contacto en toxinas ambientales como pesticidas, dejar el tabaquismo. En caso de falla o al dejar el tabaquismo se puede utilizar bupropión, pero esto debe ser antes de la concepción. Dejar el alcoholismo, moderar consumo de cafeína, actividad física y alimentación saludable y manejo del estrés. Se deben de corregir la causa específica en caso de que ésta exista, en caso de que haya hiperprolactinemia, pues uso de agonistas dopaminérgicos. En casos de que se identifique un adenoma secretor, se debe de dar tratamiento quirúrgico. En el hipotiroidismo, el uso de levotiroxina, y se debe de evaluar si hay hipotiroidismo subclínico y la inducción de la ovulación. Uno de los tratamientos de elección es el citrato de clomifeno. Tiene una composición alta-moxifeno y funciona como agonista y antagonista de estrógenos. Este va a estimular la liberación de gonadotropinas por bloqueo de receptores de estrógenos y aumento en la retroalimentación positiva e induce la ovulación. Los sensibilizadores de insulina como metformina. Esto aumenta la ovulación y regulación del ciclo menstrual. Es utilizado cuando se identifique síndrome de ovario poliquístico. Por las gonadotropinas, se puede usar gonadotropina humana purificada. Se aplica por vía subcutánea. Existen preparaciones puras de FSH, de gonadotropina coriónica. Y estas deben de evaluarse sus potenciales riesgos secundarios, como el síndrome de folículos múltiples o de hiperestimulación ovárica. Los inhibidores de aromatasa. Tenemos uno de los principales, que es el letrozol, que es inhibidor de la enzima P450 mitocondrial. Está contraindicado en premenopáusicas y el principal inconveniente es que la FDA no la ha aprobado debido a su aumento en incidencia de malformaciones cardíacas. Y el anastrozol, esto se utiliza en cáncer de mama. Ahora vamos a hablar del síndrome de hiperestimulación ovárica. Esto es una hipertrofia ovárica como tal, por exceso de estrógenos. Puede aumentar la permeabilidad vascular, aumento del factor endotelial vascular y angiotensina 2. Puede provocar ascitis, síndrome de hipercoagulabilidad, tromboembolia. Y el tratamiento es conservador, se puede usar para tesis evacuadora, corrección de hipovolemia y medidas contra tromboembolias. Y aquí este es un ultrasonido donde se puede ver folículos hipertróficos, y también se puede utilizar el ultrasonido Doppler para evaluar
si existe torsión ovárica. La gestación múltiple en el tratamiento con gonadotropinas o con citrato de clomifeno puede aumentar el 10% de probabilidad. Esta se asocia a un mayor riesgo de complicaciones materna y prenatales. El tratamiento pues, es la interrupción del embarazo o reducción de embarazo múltiple. Solo que en este tratamiento hay controversia por dilemas éticos pues, sobre elegir pues, qué feto vive y cuál no. La corrección de anomalías anatómicas es quirúrgico, puede utilizar canalización tubárica, reconstrucción tubaria, no salpingostomía con mini laparotomía y laparoscopía, en caso de que sea una enfermedad pélvica inflamatoria, o la salpingectomía. Ahora, para el tratamiento de infertilidad en el varón, en caso de que se encuentre espermia, se debe dar asesoría psicológica, sildenafilo, algonitas alfa adrenérgicos o electroeyaculación en caso de que tenga neuropatía. La hipospermia es por una resección transuretal de conductos eyaculadores, azoospermia, una extracción de espermatozoides. En la oligospermia, puede usar citrato de clomifeno o inhibidores de aromatasas, son útiles, pero la FDA aún no las aprueba. La tenospermia, con vigilancia, la teratospermia, con técnica de reproducción asistida, y el varicocele con embolización y ligadura de vena espermática. Ahora vamos a hablar sobre las técnicas de reproducción asistida. Tenemos la inseminación intrauterina. Esto generalmente sucede en infecundidad inexplicable. Es muy subjetiva, dado que durante el protocolo de diagnóstico, puedes obviar unos pasos o obviar otro diagnóstico probable. Todo por eso se considera que es subjetiva y se encuentra en el 30% de las parejas. En el caso de la inseminación intrauterina, se prepara los espermatozoides móviles y de morfología normal, una muestra de semen de la pareja donante, se procesa y se seleccionan los espermatozoides y se inoculan transcervicalmente, y este puede complicarse o no de su perovulación. La tasa de embarazo es de 11% por ciclo. La otra de las técnicas de reproducción asistida es la fertilización in vitro. Aquí se capturan ovocitos por una sonda de ecografía transvaginal con aguja anclada. Los ovocitos aspirados se unen al esperma y se fertilizan in vitro. Después de la formación del embrión se transfiere a la cavidad uterina. También se puede utilizar la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Y en caso de querer hacer un diagnóstico genético para evaluar si hay malformaciones o no, uno es la biopsia de embriones, solo que esta principal complicación es como se extraen células propias del embrión, puede provocar alguna malformación congénita. Por eso se usa mejor la biopsia de trofectodermo, que es la que va a formar posteriormente la placenta. Se asocia a menor riesgo de malformaciones fetales, y también se pueden identificar las malformaciones congénitas y genéticas. Como complicaciones y riesgos, tenemos que los potenciales es la preeclampsia, una placenta previa, un desprendimiento prematuro de membranas, diabetes gestacional, parto por cesárea, muy bajo peso al nacer, incluso riesgos genéticos. Por eso debe evaluarse individualizar en cada paciente, cada pareja, y tanto analizar factores psicológicos como éticos y económicos.